Ostra, Alejandro Larrellina. ¿Cómo te va, Alejandro? ¿Qué tal, Silvio? Buenas noches, ¿cómo estás? Muchas gracias por el llamado, un abrazo grande para vos, para Rolo, para el equipo. Bueno, igualmente por ahí a los tuyos. Bueno, Alejandro, un placer tenerte en este programa Entrevista con Propuestas y sobre todo por el tema que hemos visto que merecía difundirse, propagarse, como es el que vamos a tratar. ¿Cómo le titulas a esta conversación? Una de las sentencias que la batalla cultural, a mi entender, como hipótesis perdida que hemos tenido, propone el peronismo con la frase alpargatas sí, libros no. Frente a ese mito, a ese berretín, a esa falsa afirmación de los oligarcas, de los antipatrias, de los enemigos de siempre, bueno, tenemos la prueba ilustre del Congreso Internacional de Filosofía que se hizo en Mendoza en el 49, con una serie de invitados de alto renombre. Se invitó a un montón de grandes autores, de grandes filósofos y filósofas de Europa, con no pocas también cuestiones problemáticas, como por ejemplo la invitación a Heidegger, que bueno, era un filósofo alemán, quizás uno de los más importantes del siglo XX, que bueno, muchos lo han acusado de nazi por seguir siendo rector de la Universidad de Friburgo durante el régimen de Hitler, y bueno, la verdad que ha traído cola, sigue trayendo cola, es una obra que sigue generando bibliografía, interpretaciones, lecturas, es una obra prolífica, que sigue dando que hablar, ¿no? A mí por eso me interesa mucho, porque nos permite pensar la coyuntura actual, nos permite pensar en la problemática política, social, humana, podríamos decir, de nuestra actualidad. Uh-huh. Muy bien. ¿Y cuál es, si vos tenés que explicar a alguien que desconoce absolutamente la comunidad organizada, cuáles son los ejes centrales que le podrías empezar a explicar? Bueno, lo primero que habría que decir es que Perón explicita en el discurso que quizás lo más importante, me parece, quizás lo más importante, cuando el general Perón empieza a presentar este discurso de clausura, dice que habitualmente los políticos lo que suelen hacer es expresar qué es lo que van a hacer, ¿no? Estamos acostumbrados en la actualidad a hablar de promesas de campaña, de planes quinquenales y demás, digo, desde el sentido común antipolítico que nos han inoculado, ¿no? Sí. Desde los medios. Pero contra esta lectura, Perón explicita, le dice, miren, queridos congresales, ¿no? Ustedes lo que van a escuchar acá no es lo que nosotros vamos a hacer, sino lo que la patria argentina ha realizado. Es la síntesis de la filosofía política del movimiento justicialista, que no se remite simplemente al partido justicialista, al movimiento nacional y popular justicialista, que es lo que este gobierno ha realizado en la nación argentina. Entonces partimos de un punto en el que vamos a leer un libro, vamos a escuchar un discurso. El libro está disponible para cualquiera que pueda tener acceso a internet en el archivo de la Biblioteca Nacional. El discurso también se puede escuchar, pero digo, esto ya es un punto importante, ¿no? O sea, Perón nos viene a contar qué es lo que hicimos, qué es lo que el gobierno ya hizo en Argentina. ¿En qué mes del año 49 lo tenés presente? En abril, 9 de abril. Uh-huh. 9 de abril. Pensemos que también estaba, digo, hay que pensarlo conjuntamente con la Constitución, ¿no? Del 49, claro, la comunidad, y con este proyecto de país, que luego será el modelo argentino, ¿no? La obra del modelo argentino, que bueno, que tiene un montón de puntos importantes, pero digo, esto es lo primero que, si a alguien que no conoce la obra, que nunca escuchó, que nada, le digo, miren, si vamos a leer la comunidad organizada, lo que vamos a encontrar ahí es lo que Perón
concibe como la filosofía política del movimiento justicialista que lo llevó a postular la tercera posición. ¿Qué es la tercera posición? Es la posición alternativa a las que en ese momento, pensemos que en 1945 estaba terminando la Segunda Guerra Mundial, estábamos en plena Guerra Fría, con dos posiciones muy fuertes, dos paradigmas de sistema mundial muy fuertes, el capitalismo estadounidense y anglosajón, y el comunismo de la Unión Soviética. Entonces en este binomio o en este dilema, ¿no?, de cuál de las dos posiciones adoptar, lo que hace Perón es proponer una tercera posición, y no la propone en abstracto, sino que la lleva al acto. Es el primer gobierno de Perón, que sabemos arranca en el 46, lo que hace es poner en acto esta tercera posición. Bueno, y entonces tenemos que empezar ya a pensar que la comunidad organizada es lo que Argentina había realizado entre el 46 y el 49, podríamos decir incluso antes, cuando él empieza a llevar adelante sus funciones con responsabilidades públicas de la Secretaría. Y esta tercera posición tiene muchas claves de entrada, ¿no? O sea, uno puede leer la comunidad organizada, o uno puede pensar la comunidad organizada a partir de distintas claves de lectura, que van a ser también distintas claves para mirar la actualidad. O sea, entonces, si lo primero es que la comunidad organizada es la filosofía política de lo que Argentina había hecho como primer punto importante, el segundo punto importante que me gustaría marcar es que la comunidad organizada nos sirve para pensarnos en la coyuntura actual, ¿no? O sea, digo, para pensar en puntos relevantes de, si los tuviera que convencer de que lean la comunidad organizada, empezaría por ahí, ¿no? Muy bien. Empezaría por decir, fue un proyecto que se realizó y que Perón acá está contando las bases metafísicas, éticas, políticas de ese proyecto desarrollado y concretizado en la nación argentina. ¿Y por qué nos sirve? Porque los problemas que se plantean siguen siendo, o sea, los problemas que resolvió Perón en esta tercera posición, en este primer gobierno, en este primer peronismo, son los problemas que nos acucian hoy desde la comunicación hegemónica de los medios, ¿no? El problema de la relación entre el individuo y la sociedad, por ejemplo. Esa es una clave de entrada a la comunidad organizada. ¿Cómo se relaciona el individuo con la sociedad? ¿Qué peso hay en cada una de las partes? ¿Puede haber armonía? ¿Hay lucha? ¿Hay conflicto entre el yo, entre que somos cada una y cada uno de nosotros en este momento y el todo y la sociedad, o no? ¿Hay armonía o hay conflicto? ¿No? Y esta es una pregunta que nos podemos hacer, que nos podríamos estar haciendo en este momento, y probablemente cada uno tenga una respuesta diferente, tenga un posicionamiento tomado o no, y tenga que pensarlo. Digo, ¿y esto por qué es actual? No solo porque nosotros existencialmente nos podemos hacer la pregunta de manera como ejercicio filosófico, ¿no? O como una posibilidad de alguien que tiene tiempo libre para pensar en estas cosas. Digo, no solo podemos hacernos la pregunta, sino que tenemos que hacernos la pregunta cuando escuchemos en los medios de comunicación a comunicadores profesionales decir, yo hago lo que se me antoja, a mí nadie me va a decir, a mí el Estado no me va a obligar a andar con barbijo, por ejemplo, y a quedarme en mi casa o no quedarme en mi casa cuando se les plazca, ¿no? O sea, hay en ese discurso desfachatado, hay una preeminencia del individuo, de la voluntad individual, de lo que muchos confunden con la libertad. Digo, muchos confunden con la libertad porque es una de las tantas posibles concepciones de libertad. En este caso es la libertad de raigambre liberal, ¿no? La libertad de Locke, la libertad del modelo liberal, del liberalismo económico y del neoliberalismo, que lleva a poner al individuo por sobre los intereses del resto de los individuos y por supuesto de cualquier otro colectivo.
Pero todo esto tiene un fundamento filosófico que se desarrolla en la comunidad organizada. Entonces, frente a esta posibilidad de conflicto, y él plantea siempre los dos polos. Dice, bueno, en la historia ha habido idealismo y ha habido materialismo, ¿no? Por idealismo es un libro cargado de referencias filosóficas, académicas, es un libro complejo, es un texto que tiene mucho contenido, pero también es muy accesible. Cuando digo complejo es que tiene muchas partes, no que sea de difícil lectura. Claro. Uno lo puede leer y va a entender el núcleo central del libro, lo va a tener a la mano, lo va a encontrar, lo va a entender y lo va a poder pensar y se va a poder hacer muchas preguntas relevantes. ¿Por qué? Porque el libro se pregunta cómo se realiza un individuo, cómo somos felices, qué nos hace felices. Y me parece que esa pregunta es una pregunta que nos interesa a todos. No lo digo yo ni lo descubro yo, lo dice Aristóteles, ¿no? O sea, dice, si en algo nos podemos poner de acuerdo todos los seres humanos, es en que queremos ser felices. Bueno, el psicoanálisis por ahí puede decir otra cosa, pero Perón retoma a Aristóteles en esto. Y habla de Aristóteles, y habla del discípulo de Aristóteles, o en realidad de aquel de quien fue maestro Aristóteles, que es de Alejandro Magno. Y Perón empieza este relato diciendo, siempre supe, cuando leí a Aristóteles, que la filosofía tenía que ver en algo con mi profesión. Y cuando él dice profesión, ahí lo deja ambiguo, no sabemos si se está refiriendo a su rol militar, como miliciano, como general, o como conductor. Lo que pasa es que tenía la capacidad comunicacional que tenía Perón, sobre todo siendo un líder de masa, siendo presidente 2 veces o 3 veces, digamos, era su relación, ¿no? Su facilidad de comunicación, su facilidad para encontrar ejemplos y para llegar a la medianía del público que quiere llegar. Absolutamente. Es muy interesante porque el libro, el discurso está referido a los académicos, a quienes les cuenta qué hizo la Argentina para salir del atolladero de tener que decidir entre el capitalismo y el comunismo, cómo salió Argentina, cómo progresa Argentina, para que el mundo copie el modelo argentino, ¿no? Imagínense qué orgullo de conductor y qué orgullo de militantes y de ciudadanos que estábamos contándole al mundo, a los pensadores más importantes que había en ese momento, en 1949, qué era lo que habíamos hecho para salir de esa dificultad y de esa disputa entre dos modelos. Dos modelos que Perón concebía de manera negativa, ¿no? De manera negativa. ¿Por qué de manera negativa? Porque en uno prevalecía el egoísmo del individuo por sobre la totalidad de los seres humanos. Y eso solamente puede llevar al desastre como lo vemos en la actualidad. Y en la otra, porque el individuo se deshacía, se desarticulaba, dice Perón, se sacrificaba en un supuesto beneficio del todo. Pero que no es tal, no puede haber un beneficio del todo en detrimento del beneficio del individuo. Lo que plantea Perón en la tercera posición es la armonía del individuo en el nosotros, ¿no? Y esto que es medio abstracto lo tenemos que llevar a nuestra vida cotidiana. Y la pregunta que nos podemos hacer es, con Dolina, ¿no? Dolina dice, soy justicialista porque no puedo ser feliz mientras otro esté sufriendo. Extraordinario. No, Dolina es maravilloso. El negro Dolina es una cosa hermosa, es increíble cómo puede llevar a lo más terrenal, a lo más popular, a lo más cercano, la doctrina, el pensamiento de los grandes. Y en este caso el negro dice eso, y si a vos te pasa eso, vos que estás escuchando, te pasa eso, sos peronista, lo sepas o no lo sepas, ¿no? Claro. Como diría Martín Grifo, si uno siente eso es peronizable. Es peronizable en el mejor de los sentidos. ¿Por qué? Porque no puedo estar bien yo si el resto está mal. No existe la felicidad individual cuando la comunidad sufre. No puede haber felicidad de un individuo cuando el pueblo está sufriendo. Y si nosotros empezamos a entender esto, empezamos a pensar esto,
vamos a estar de acuerdo no solo con Perón, sino que vamos a estar de acuerdo con Cristina cuando postula que la patria es el otro. Y no es casual esta frase de que la patria es el otro, porque la filosofía justicialista que se propone en la comunidad organizada, y esta es otra de las claves de lectura del libro, podríamos decir que es un posicionamiento ético. El libro se ocupa de pensar cuáles son las virtudes del hombre, cuál es el bien del hombre. Cuando digo del hombre, es lo que dice Perón, estamos hablando del ser humano, ¿no? Independientemente de los géneros diversos e innumerables que podemos elegir, adoptar, poner en práctica con nuestros cuerpos y cuerpas. Este es el punto importante. El punto importante es cómo alcanzamos la virtud. Y la virtud él la comienza a desarrollar desde una concepción aristotélica. ¿Por qué? Aristóteles, bueno, fue un filósofo griego muy famoso, del siglo III a.C., fue discípulo de Platón, otro filósofo muy famoso, que a su vez fue discípulo de Sócrates, otro filósofo muy famoso. Los tres, esta tríada de filósofos griegos, atenienses, que vivían en Atenas, en realidad, Platón y Aristóteles y atenienses, bueno, fueron tres filósofos muy importantes que pensaron. Sócrates pensó sobre todo en el ser humano, pero Platón y Aristóteles pensaron mucho en el Estado también, ¿no? En la república, en la forma de gobernar Atenas, en la forma de gobernar la polis, y de cómo en esa polis, en esa ciudad-estado, el individuo y el todo de la sociedad tenían que de alguna manera relacionarse para que la polis encontrara su mejor desarrollo, ¿no? Para que la república alcanzara el cenit, alcanzara su virtud máxima. Perón toma este ejemplo de Atenas y empieza a pensar en estas cuestiones, en qué es la felicidad, si la felicidad es material o es espiritual, en qué es la virtud, en qué es lo contrario de la virtud, que es el egoísmo, y desarrolla esta filosofía política, porque también, digo, y la tercera cosa, había planteado dos cosas, ¿no? Para marcar la lectura del libro. Tengo acá, estoy lleno de apuntes, de cosas que por supuesto no voy a leer ni usar, pero que me sirven para pensar un poquito. La primera era que es un proyecto que ya se había realizado y se estaba desarrollando. La segunda es que nos sirve para pensar la coyuntura actual, ¿no? Se sigue pensando, nos sigue sirviendo para pensar la coyuntura actual. Y la tercera cosa que podríamos pensar es porque nos sirve para pensarnos a nosotros en relación con los otros, ¿no? Con los otros, las otras, los otros. Nos sirve para pensar las relaciones. Tenemos que pensarnos en cómo nos inscribimos nosotros en la sociedad, cuál es la sociedad que anhelamos, cuál es la comunidad que queremos, qué hacemos en esta comunidad, para qué estamos inscritos en esta comunidad, qué rol ocupo en la sociedad, para qué me levanto cada día, además de si tengo la suerte y la dignidad de tener trabajo, para ganarme el pan cada día con el laburo, para desarrollarme como sujeto, como persona. ¿Para qué sentido tiene mi existencia? Y esto es lo que se pregunta este texto. Este texto es la base filosófica de por qué hacemos lo que hacemos. Y por supuesto, lo que tiene que haber es coherencia, ¿no? Coherencia máxima entre lo que se dice, lo que se piensa y lo que se hace. Platón se pregunta por la felicidad, se pregunta por los valores, cuáles son las virtudes y los valores del pueblo, cuáles son las virtudes y los valores que tenemos que sostener, ¿no? Entonces este texto es de alguna manera un tratado de ética, y en este tercer punto de por qué leer la comunidad organizada, yo haría un recorrido, un caminito, que es: nosotros denostamos, no nosotros particularmente, los medios denostan, o uno de los polos con los que Perón identificaba al enemigo, ¿no? La oligarquía, el imperio, el imperialismo, el capital, podríamos decir.
ese polo denosta la política, la critica, la vapulea, la embarra, nos quiere hacer creer que la política es mala, que los políticos roban, que no laburan, que no, digo, cada una y cada uno que esté escuchando, que pueda escuchar, puede hacer un listado, puede ir agregando malas, de todas las cosas malas que podría decir y pensar respecto de lo que cree que es la política. Bueno, cualquier militante de base le puede hacer un listado enorme de la alegría, de la felicidad, del desarrollo, de encontrar sentido a la existencia en el encuentro con los otros y en el trabajo por los otros, ¿no? En la organización, en el trabajo coordinado. Dice Perón, la armonía del yo en el nosotros. La comunidad organizada viene a decir cómo y por qué entre el yo y el nosotros tiene que haber y hay armonía. Esta armonía es la que no nos permiten pensar, ¿no? Esta armonía es la que no nos permiten pensar. ¿Por qué? Porque el otro es un enemigo, el otro es el conflicto, el otro es, dice Perón con Hobbes, el hombre es lobo del hombre, ¿no? El otro es el que me viene a quitar lo mío, lo que me gané por mérito propio, lo que me gané con mi esfuerzo, porque a mí nadie me regaló nada, ¿no? Y en realidad dice Perón, es un mal concepto de libertad el que se tiene, porque la verdadera libertad, ser libre, ser individuo, efectivamente ser un individuo libre, autónomo, implica no hacer lo que se me da la gana, sino elegir entre opciones que conozco. Claro. Ser libre implica conocer, no se puede ser libre sin saber. Y ese saber, ese conocimiento, no puede ocurrir sin la cultura. Y la cultura necesariamente yace en los otros y en las otras. Entonces, para ser libre, necesariamente, dependo de los otros, dependo de la cultura, dependo de la sociedad. Es la sociedad, es la comunidad la que me permite ser libre. Y hacia esa comunidad tenemos que aspirar. No a una comunidad de enemigos, de yoes superpuestos que compiten por una cantidad de bienes escasos y escuetos, pocos, limitados, sino una comunidad en la que haya armonía entre los distintos individuos, entre los distintos seres humanos, y en esa armonía el yo, cada una y cada uno, se realice plenamente con y para los otros. Es en el desarrollo y en la armonía con los otros donde el individuo se puede realizar, y no en el conflicto. Este punto me parece que es un punto muy importante para recuperar hoy. Es un punto muy importante para que pensemos, para hablar con nuestras niñas, niños, adolescentes, para que hagamos pedagogía, para que enseñemos esto, para que lo pensemos, para que lo pongamos en práctica. No dejar de ver enemigos en nosotros, dejar de ver a otros que amenazan con lo que yo podría, porque esto es lo que nos enseñan desde los sistemas meritocráticos, positivistas, neoliberales, imperialistas, ¿no? Y están ganando. ¿Qué te pasó cuando descubriste la comunidad organizada, Alejandro? Cuando que existía este libro, ¿cómo empezó tu interés por estudiar este tema? Me lo presenta un amigo, luego de leer la Constitución del 49, y para mí fue iluminador, realmente. Tengo un libro acá que me regaló mi compañero y amigo Alejandro Casanova, con quien hablo muchísimo al respecto. Y para mí es revelador como praxis política, ¿no? Como praxis política es revelador. Porque
no es acomodaticio, no se adapta a lo más fácil, no escoge bandos, sino que desarrolla definiciones de pueblo, de patria, que podemos revisar. Esto para mí no es dogmático, ¿no? O sea, en el segundo punto de valor que traigo es que tenemos que hacer una actualización de este texto a la coyuntura, que creo que es lo que practica Cristina habitualmente, creo que es lo que hacen nuestros conductores, ¿no? Pienso en la costa y veo la comunidad organizada, también veo la gestión de Cristian, muchísimo de lo que tenemos acá. Pensemos, por ejemplo, en la secretaría de la que formo parte, la Secretaría de Relaciones con la Comunidad, con la conducción de Manuela Castro, que bueno, estamos imponiendo desde el organigrama municipal el concepto de comunidad, ¿no? Estamos hablando de comunidad, estamos proponiendo comunidad, estamos trabajando para el otro. Cristian habla de extender los brazos todo el tiempo, de manos abiertas, de colaboración, de no disputa. Bueno, este me parece que es el horizonte de sentido que tenemos que permitirnos pensar, discutir, debatir, para que haya unidad de concepción entre la militancia, la ciudadanía, para dirigirnos hacia el mismo destino, ¿no? Hacia el mismo desarrollo pensado, hacia digamos, la comunidad que anhelamos, siempre irrealizada, ¿no? O sea, siempre está por realizarse y en desarrollo, pero ya está comenzada, ya está concretizada, ya se ha hecho, ¿no? Ya tenemos ejemplos de conducción. Tenemos 4 grandes ejemplos de conducción en el peronismo. Los nombramos, si a alguno le hace falta saberlo: Perón, Evita, Néstor y Cristina, ¿no? Y Néstor decía, nos dicen kirchneristas para bajarnos el precio, pero Néstor y Cristina lo que hacen es actualizar este modelo, ¿no? Cristina, hablando del nuevo contrato social, lo que está haciendo es hablando del modelo argentino. No, estamos pensando en una nueva democracia, una democracia participativa, una democracia popular, una democracia en donde el ciudadano tenga responsabilidad. Y es lo que estamos proponiendo, es lo que proponemos en la costa, es lo que se propone en la provincia y lo que se propone en la nación. Hacia aquí creo que tenemos que dirigirnos, y que en esa dirección, hacia una comunidad en la que nadie quede afuera, ¿no? En una comunidad en la que nadie quede afuera, cada individuo, cada ser humano pueda sentir que tiene las condiciones para realizarse plenamente, ¿no? Que cada individuo puede efectivamente desarrollar su deseo, ir en la búsqueda de su deseo, sentirse capaz de elegir, tener un grado de libertad. Y ese grado de libertad, como decíamos antes, es la sociedad la que tiene que posibilitarlo. Y Alejandro, la sociedad en la conducción del gobierno. Sí. Bueno, más allá, porque ya es la hora, pero te queríamos hacer ¿qué es lo que tenemos que modificar para lograr esto? ¿Qué es lo que tenemos que modificar? O que incorporar, si vos querés. Bueno, en primer lugar, llevar adelante una práctica de una lectura crítica de los medios masivos de comunicación. Me parece que no digo nada nuevo, pero bueno, tener una lectura crítica de los medios en general, que todo el tiempo están generando y construyendo un sentido común neoliberal, ¿no? Competitivo, individualista, un sentido común que destruye esta idea de comunidad. Así que, en primer lugar, multiplicar, ser agentes multiplicadores, que cada ciudadano asuma la responsabilidad de ser un agente multiplicador de cuestionamientos éticos, que cada ciudadano sea un agente multiplicador de humanidad, de humanización del otro, del mundo, de las cosas y del sentido. Creo que la escuela tiene un lugar importante acá, y afortunadamente nuestra educación pública y los diseños curriculares que tenemos van en este sentido.
Pero bueno, hay una batalla grande por dar, y yo lo que diría es que así como nos promueven el individualismo y hacernos creer que somos autónomos, que efectivamente somos dueños de nuestro propio destino, de que no dependemos de nada ni de nadie, que somos sujetos que dependemos de nuestro propio pensamiento para existir, como proponía Descartes, pensemos que dependemos absolutamente de los demás, y que en esa dependencia nos cabe una responsabilidad, porque así como nosotros dependemos de los demás, hay otros que dependen de nosotros. Y depender implica desde el vínculo humano hasta cualquier cosa que se imaginen, no es una dependencia material, ni mucho menos, es simplemente una cuestión de cuidado, ¿no? De procuración por el otro, de estar atentos al otro y a la otra. Y en esto lo que habría que intentar promover es, digo, en este sentido, así como nos meten de fácil este individualismo, tendríamos que proponer que cada individuo se asuma como un agente multiplicador de responsabilidad social, de humanización y de ser un agente político. Somos agentes políticos en este sentido, independientemente de los partidos que cada uno defienda o donde se sienta parte. Si te duele el sufrimiento y el dolor del otro, sos mi hermano. Y en la medida en que entendamos eso, nos vamos a ir poniendo de acuerdo. Y en esa hermandad creo que vamos a poder construir la comunidad que deseamos. Multiplique, ¿no? Bueno. Podemos volver a Wolf, ¿no? Sí. y al rol de la comunicación y de la multiplicación del mensaje. Pero bueno, es asumirnos parte, saber que somos parte de esto, que no nos pasa la realidad. La realidad está construida, y en esta construcción tenemos un lugar que ocupar y una responsabilidad que asumir, fundamentalmente ética. Bueno, excelente, muy bueno. A lo mejor tendríamos que pensar hacer algún otro programita con el tema. Me pareció que no está agotado para nada. No, creo que ni empezamos, me parece. Pero exactamente. Bueno, es apasionante. Esta entrevista estuvo cargada de esperanza, Alejandro, porque absolutamente tiene futuro, o sea, nos proyecta como país y como idea. La idea del peronismo, la propuesta del peronismo sigue teniendo mucha vigencia, y sobre todo no es excluyente, incluye, partiendo en primer término la historia, y bueno, y a toda la comunidad, ese término que selló, que creó, que impulsó y que mantiene el peronismo y Perón desde un comienzo, ¿no? Absolutamente. Sí. Bueno, te queremos agradecer, Alejandro Larrechina, quien es director de Derechos Humanos del Partido de la Costa, por haber aportado en tu carácter de militante, de profesor y de funcionario, en este caso en el Partido de la Costa. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Silvio, por el espacio, por la militancia persistente también que llevas a cabo cada día desde hace tanto tiempo, y a todos los compañeros y compañeras de la cooperativa. Muchas gracias a ustedes. Bueno, adiós, gracias. Abrazo. Bueno, fue Alejandro Larrechina quien puso punto final a este programa de Entrevista con Propuestas del Día de la Fe.